Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social donde debatimos temas de las ciencias sociales, del contexto nacional, internacional, universitario y también, por supuesto, del trabajo social. En esta oportunidad vamos a estar conversando con el profesor Bernardo Méndez, quien fue vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela, y vamos a estar con él hablando sobre autonomía administrativa en las universidades venezolanas. Le doy la más cordial bienvenida a todas las personas que se están incorporando a esta transmisión en vivo. Les agradezco por su participación y estamos dando inicio a nuestro jueves de academia del día de hoy. Les habla la profesora Jennifer García, soy directora de la Escuela de Trabajo Social y en este momento voy a contactar al profesor la transmisión en vivo y podamos comenzar con nuestra actividad. Le doy la bienvenida a todos los que se están conectando. Buenas tardes, profe, bienvenidos. Gracias. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Gracias por participar y bueno, estamos muy pendientes de esta actividad porque queremos conocer y debatir sobre la autonomía administrativa en las universidades venezolanas, ¿no? Perfecto. Estoy en este momento saludando a las personas que se están uniendo a la transmisión Ok, y dándoles la información general de la actividad para posteriormente presentarlo y dar inicio a nuestro evento. seguro. Bueno, Se oye les bien, decía, ¿verdad? ¿perdón? Que si se oye bien. Sí, se escucha perfecto, profe. Ok, Si quiere, baje un poquito la cámara para verlo un poquito más mejor y que per- quede un poquito más centrado, que quede mejor el video. Perfecto. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, profesor. Bienvenidas a las personas que se están uniendo a esta transmisión. Como todos los días jueves, tenemos Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social que hemos venido desarrollando desde mayo del 2020 para debatir temas de las ciencias sociales, del trabajo social, de la educación, por supuesto, el contexto nacional, internacional y del universitario también. Y en esta oportunidad tenemos con nosotros al profesor Bernardo Méndez, quien va a conversar sobre la autonomía administrativa en las universidades venezolanas. El profesor Bernardo Méndez es licenciado en química, egresado de la Universidad Central de Venezuela, docente e investigador, categoría titular. Además, dirigió el CSH, que es nuestro Centro de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela, y fue vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela. Además, es doctor en química. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra al profesor Bernardo Méndez para que nos exponga en qué consiste y cuál es su opinión y en qué situación está la autonomía administrativa en las universidades venezolanas. Bueno, también estos temas que hemos venido trayendo últimamente tienen que ver con los 300 años de la Universidad Central de Venezuela, y una manera de conmemorarlos es debatir sobre estos aspectos que tanto nos preocupan. Entonces, bueno, gracias profesor por estar con nosotros y entonces ya le doy la palabra. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Este es un tema complicado, no es fácil de hablar sobre él porque normalmente uno cae en los números, pero en el aspecto general, tal como está planteado, lo que significa autonomía administrativa de las universidades, hay para hablar largo y tendido. Yo trataré tú me orientas si no voy por el sitio acertado, pero yo trataré de hacer un poco un resumen de lo que es la parte del presupuesto universitario, el manejo administrativo, etcétera. Entonces, empecemos diciendo que realmente la autonomía, tanto académica como administrativa, está contemplada y en lo que es la ley de universidades. Y en la parte administrativa dice que la universidad, creo que es el artículo 9, si mal no me equivoco, que la universidad será autónoma en el manejo administrativo, lo cual significa contratación de su personal, selección, etcétera, etcétera, y el manejo de los recursos que le son asignados. Tan es así que especifica que el patrimonio de la universidad es propio de la universidad, no es parte del Estado, y está muy claro en eso. Ahora, ¿cuál es la realidad? Fíjense, las universidades, no solamente la central, sino las universidades autónomas, funcionan con un presupuesto ley.
Ese presupuesto ley se basa en lo siguiente. Cada universidad hace un anteproyecto anual de presupuesto que presenta al Ejecutivo Nacional. Y así como lo hacen las universidades y después el ministerio hace la recolección de toda esa data, la hacen los demás ministerios. Y se presenta o se presentaba, vamos a pasar a poner en futuro, porque ya eso no es así, y ya me estoy adelantando al resultado, estoy dando el final de la película. Pues, ¿qué es lo que sucede? Se hace un anteproyecto donde cada institución, particularmente las universidades y la nuestra, hace una estimación de cuáles serían los recursos que necesitaría para desarrollar a plenitud todas las actividades que le son inherentes, es decir, docencia, investigación, extensión, etcétera, etcétera, etcétera. Ese anteproyecto normalmente hay unos plazos como en abril, mayo, y se presenta al Ministerio de Educación, de Educación Universitaria. Ese presupuesto lo discuten, etcétera, etcétera, y se hace una asignación presupuestaria que normalmente viene siendo enviada a las universidades al regreso de vacaciones, o sea, hacia los meses de septiembre. Ya se conoce la cifra de cuál es la asignación presupuestaria. Obviamente, eso está también, o estaba, vuelvo otra vez a poner el pasado, supeditado a lo que sería la Tesorería Nacional. O sea, una vez que el Ejecutivo presenta a la Tesorería Nacional los recursos que se requieren, la Tesorería dice si estamos en capacidad de esto o no. En resumen, de ese anteproyecto, históricamente, desde el año, yo puedo presentar la tabla, pero si no vamos a llenar de números, desde el año 2008 hasta el 19, yo tengo todo lo que es el anteproyecto y la asignación. Normalmente la asignación ha estado entre un 30 y un 50% de lo solicitado. Es decir, la universidad o las universidades, yo estoy hablando de la central porque del resto, pero más o menos el comportamiento es el mismo. Pide una cantidad, pide 100 y le asignan 35. ¿Qué significa eso? Que desde el punto de vista operativo, pues va a tener limitadas las posibilidades de desarrollar los planes que se habían propuesto. Empieza desde el año 2008, que empezó la gestión nuestra, empezaron a verse esa asignación de más o menos como el 30%, algunos años 40, 50, y empezaron, obviamente, como en los años anteriores, a surgir problemas, porque si no te asignan toda la cantidad que tú estás solicitando, tienes que ver en dónde realmente puedes eliminar cosas o dejar de hacer cosas. Y poner las prioridades. Ahora, desde el punto de vista operativo, obviamente la prioridad de una universidad debería ser la enseñanza, o es la enseñanza, la generación del conocimiento, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista del día a día es el manejo del pago del personal, porque no puedes dejar de pagar al personal, y empiezas entonces a limitar, a poner tú mismo cuáles son las cosas que no vas a poder hacer. Y uno trata, o desde el primer momento, de no limitar de tal forma la operatividad de la universidad que tú no puedas desarrollar tus actividades. Pero ¿qué pasa después? Que a medida que van pasando los años, que se van desarrollando los años desde 2008 para acá, ya empiezan de una vez desde el Ejecutivo Nacional a señalar qué cosas son las que tú tienes que garantizar y qué cosas son las que tú puedes prescindir de. ¿Qué cosas son las que tienes que garantizar? Sueldos y salarios y todo lo que son remuneraciones al personal. Y en la práctica lo que empezó a suceder desde los inicios es que al hacer eso, lo que quedaba o los recursos que podían disponer las universidades para desarrollar otras actividades, las otras actividades que le son inherentes y que son el deber ser de la universidad, pues no se pueden desarrollar, no había recursos. Pero llegó a un extremo tal
que ni siquiera la asignación presupuestaria, estamos hablando por ejemplo del año 2019, que me acuerde, del año 2019, la asignación presupuestaria alcanzaba escasamente para cubrir 3 meses de salario. Más nada, o sea, yo no estoy exagerando, estoy poniendo las cifras reales. ¿Qué significa eso? Bueno, desde el punto de vista de operativo, significa que la universidad prácticamente queda inoperativa. Tú no puedes hacer absolutamente nada, no puedes ni siquiera garantizar que vas a pagar sueldo y salario. Y entonces la universidad empieza a perder funciones. ¿Por qué? Porque si no tienes para pagar los salarios, alguien tendrá que darte los recursos para que tú los pagues. Entonces, si te llegan hasta marzo, bueno, entonces de ahí en adelante funcionan, bueno, vamos a echar un poquito la historia para atrás porque no sé si estoy hablando muy rápido, si se entiende, pero ¿qué sucede? Cuando se hace la asignación presupuestaria y los recursos que asignan no alcanzan, se recurre a la figura del crédito adicional. Ese crédito adicional, por ley, tiene que ser aprobado por el Congreso de la República, por la Asamblea. Y así sucedía en toda la época democrática de la universidad. Bueno, llegó un punto donde esos recursos ni siquiera pasaban por la Asamblea, sino que simplemente el Ejecutivo los asignaba directamente. ¿Pero para qué? Para cubrir estrictamente gastos de sueldos y salarios. Lo demás quedaba sin recursos ni ninguna asignación. Y repito, desde el año 2019, los recursos desde marzo, bueno, yo creo que fue antes, crearon una figura que se llamaba la maqueta. ¿Qué es la maqueta? La maqueta era algo donde prácticamente tú tenías que pedir mes a mes cuáles eran los recursos que tú ibas a necesitar para pagar sueldo y salario. O sea, llegamos a un estado tal de intervención y pérdida de la autonomía que tú no podías disponer absolutamente de nada. O sea, tenías que pedir mes a mes los recursos para que te lo enviaran y pagar cuando esos recursos efectivamente llegaban a la universidad. ¿Qué denota todo lo que estoy diciendo? Que ha habido un control progresivo, un aumento progresivo del control de las actividades universitarias y llegamos a algo como el cuento de la rana que le van subiendo la temperatura, le van subiendo la temperatura y se van acomodando o se van acostumbrando a funcionar de esa manera. A un punto tal donde prácticamente yo lo dije en repetidas oportunidades, o sea, que consideraba que estábamos haciendo, manteniendo una situación que no era real, mantener las puertas de la universidad abiertas, porque es lo que todos deseamos y todos queremos, pero a un costo tal donde prácticamente estás perdiendo lo que es el deber ser de la universidad. Bueno, la maqueta llegó a un punto tal de que pasaban mes a mes, mandaban los recursos, cuando llegaban los recursos, si no llegaban a tiempo se pagaba a tiempo, si llegaban 3 o 4 días más tarde se pagaban más tarde, hasta que llegó un punto tal donde ya la intervención llega a tal punto donde ya ni siquiera es que envían los recursos, sino que con todos los datos de las maquetas, donde están, porque la maqueta no es simplemente que tú envías qué cantidad requieres, sino tienes que mandar la lista de todo el personal identificado con nombre y apellido, cédula, etcétera, etcétera, cargas familiares. Es decir, la nómina de las universidades, pasa entonces a ser manejada directamente por el ministerio. Y en este momento la universidad no paga, paga el ministerio. Entonces, ¿qué actividades está desarrollando la universidad? Bueno, si no tiene recursos para gastos de funcionamiento, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y cómo está funcionando? Porque no hay asignación presupuestaria para gastos de funcionamiento. Entonces, ha estado funcionando gracias a los sacrificios del personal, de ir cubriendo parte de los gastos y alguno que otro ingreso que le puede llegar a la universidad o a las facultades. Pero entonces también se desdibuja lo que es la administración central de la universidad, donde debe haber un presupuesto centralizado, donde los recursos están monitoreados directamente desde el vicerrectorado administrativo y todos los ingresos que llegan a la universidad deben ser reportados, etcétera, etcétera. Y entonces se desdibuja todo el esquema
administrativo de la universidad, y en este momento, si, no sé, yo diría que efectivamente se hicieran entrevistas de este tipo a los diferentes entes, de facultades, etcétera, etcétera, para que develaran exactamente cómo están haciendo para poder funcionar si no hay asignación presupuestaria. Esa es la situación. Entonces el control es absoluto, máximo. Hablar de autonomía en este momento es una mentira, no hay esa autonomía. Ni siquiera con la parte académica no ha habido una discusión abierta, pero ya también hay indicios marcados de que va a haber carreras prioritarias, unas más importantes que otras, de tal forma de que estamos como ya acostumbrándonos a que eso es así. Yo estoy totalmente opuesto a que esas cosas sean así. La universidad es una institución que históricamente ha marcado pauta de lo que es una institución en el país. Va a cumplir 300 años y se ha mantenido a pesar de los gobiernos del momento o de cada uno de los momentos, y se va a seguir manteniendo, pero se requiere que realmente digamos las cosas como son y que tomemos las medidas que haya que tomar. O sea, seguir pensando que en la universidad no hay problemas, que las cosas están funcionando, porque se están pagando los sueldos, etcétera, etcétera, es engañarnos nosotros mismos. O sea, la universidad en este momento no está desarrollando, a mi entender, no está desarrollando a plenitud las actividades que le son inherentes a la universidad. Los grupos que se mantienen gracias a los sacrificios, gracias a que tienen convenios de alguna índole con entes externos que les permite de alguna manera financiar. Y en el área científica, donde hay, es en todas las áreas, no solamente en la área científica, en humanidades es igual, pero en el área científica donde se requieren equipos, laboratorios, análisis, etcétera. Y perdonen que me vaya por el área porque yo soy químico, si tú no tienes de alguna manera una ayuda externa o un convenio con alguna o un contacto con un ente externo que te permita hacer análisis, etcétera, etcétera, pues simplemente no puedes desarrollar tu actividad. ¿Y cómo vas a hacer una tesis, cómo vas a dirigir una tesis de pregrado y menos hablar de una tesis de posgrado? Es irreal. Entonces yo creo que estamos en el momento donde debemos estar diciendo las cosas como son y qué acciones se deben tomar como una medida de emergencia para rescatar la universidad que todos queremos y en la que nosotros nos formamos y en la que nosotros vamos a seguir defendiendo eh, cada vez que podamos y en la forma que podamos. Esa es la realidad. Profesor, ¿ya terminó su presentación inicial? Bueno, yo traté de hacer un resumen porque el tema de autonomía universitaria es, como te dije al inicio, es lo suficientemente amplio como para que yo siga hablando una hora, pero traté de hacer un resumen para que se viera qué significa desde el punto de vista real la autonomía y en qué ha parado, en dónde estamos parados. Entonces, yo estaría complacidísimo de tratar de responder inquietudes, preguntas, o si tú tienes alguna sugerencia y yo puedo contestarla, pues con muchísimo gusto. Sí, le preguntaba porque ya tenemos varios comentarios y también tenemos algunos saludos que han llegado. Ok, Y aprovecho entonces para invitar al público que está conectado en este momento a hacer sus preguntas y comentarios. Saludo especialmente al profesor Giuseppe Llaneto, el rector de la Universidad Central de Venezuela, que está conectado en este momento con nosotros y ha hecho varias observaciones. A la licenciada Grisela Herrera, de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, también al profesor Humberto Rojas, de la Facultad de Ciencias, que le envía saludos. También le envía saludos la profesora Yusneyi Caraballo, está el profesor Luis Crespo, está SATPRO UCB, también está la profesora Sara Vera, conectada en este momento. Y bueno, voy a pasar entonces a leer algunos comentarios y preguntas y sigo recibiendo entonces los mensajes de parte de nuestros seguidores. Acá
el profesor Llaneto señala que, por supuesto, estamos ante la violación de la autonomía administrativa y hace referencia a la normalidad fingida. Dice simplemente hay que decir la verdad a la comunidad, al país. Sin presupuesto no puede funcionar, todo lo demás es falso o cómplice. Y también, bueno, dice que su presentación ha sido muy clara y muy precisa. Mientras llegan más preguntas, también tengo a la profesora Maribel Osorio, directora de la Escuela de Enfermería. Muchas gracias por conectarse. Saludos y, por supuesto, le mando saludos a usted. Mientras llegan más saludos, comentarios y preguntas, yo quería agregar algo a lo que, a una pregunta que también le hice al profesor Llaneto, que es que últimamente en el ambiente universitario, especialmente en algunas redes sociales, ha surgido la inquietud de la necesidad de buscar recursos propios para sostener la universidad. Y se cree que no debemos seguir planteándonos la dependencia al Estado, ¿no? Por supuesto que esto puede ser objetado o no, pero es algo que está en el ambiente y muchos miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad consideran que este es el camino para solventar o atender la situación que tenemos en este momento. Entonces, quisiera que nos hiciera un comentario sobre eso, aparte de los comentarios acerca de lo que el profesor Llaneto ha indicado. Bueno, primero, devolver el saludo a todas las personas que tú has indicado y agradecerles que estén preocupados por pendientes de la entrevista. Fíjate, yo oí la entrevista de mi amigo Llaneto y cuando le hiciste esa misma pregunta, la respuesta es la misma que yo te voy a dar. O sea, eso suena muy bien, pero en la estructura que nosotros tenemos, eso prácticamente es imposible de lograr. Eso no significa, ojo, eso no significa que no tengamos que tener campañas como efectivamente las tenemos para tratar de tener otro tipo de ingresos. Y hay que reconocer, por ejemplo, que se han tomado, en un momento del pasado, se tomaron algunas iniciativas que fueron muy buenas, como desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, creando los laboratorios nacionales, creando las áreas de investigación y además los recursos que llegaban de aquellos entes que tenían que aportar para proyectos específicos. Así se creó ¿cómo se llama? La salud, el proyecto de salud, y se financiaron muchos proyectos de ese tipo. Eso también ha ido decayendo, pero eso no significa que eso no tenga un valor y sea muy importante mantener. Lo que sí no es posible por la cantidad, por la magnitud de la universidad, es pretender que lo que se necesita para mantener la universidad provenga de financiamiento externo, porque no hay capacidad para eso. O sea, la universidad en este momento tiene una plantilla de empleados de alrededor de 20.000 personas, donde más de la mitad del personal está jubilado. En este momento es más del 50%, y siguen estando en la nómina de la universidad para mantener todos sus derechos como debe ser. Y desde el punto de vista presupuestario, el personal es casi el 70% del presupuesto. Entonces, eso en la práctica es muy poco viable que tú puedas lograr financiar, cubrir las necesidades de la universidad con financiamiento externo. Pero no lo niego y además se deben hacer todos los esfuerzos para lograr ese tipo de financiamiento que ayudarían a desarrollar actividades que no se pueden cubrir por la vía ordinaria. Muchas gracias, profesor. El profesor Luis Crespo, quien también le envía saludos, señala o pregunta en qué magnitud esta ficha presupuestaria ha afectado la investigación. ¿Nos puede hablar un poco sobre eso? Sí, muchísimo, le ha afectado muchísimo. Fíjense que en toda la exposición que yo hice, ya que Luis, mi amigo Luis, hace una pregunta, pero él forma parte del Instituto de Previsión Social del Profesorado. Se fue perdiendo tanto en la autonomía que se fueron descuidando aspectos como, por ejemplo, la salud, o sea, del personal. Y en la parte administrativa fue pasado directamente al ministerio.
y en este momento pregunten a cualquier personal administrativo si está cubierta la salud o no está cubierta la salud. Y en la parte profesoral, el del sector administrativo y el sector obrero. Y en la parte profesoral, gracias a que tenemos un instituto como el de Previsión Social del Profesorado, se ha logrado mantener algo, pero cada vez es muchísimo más difícil que el personal docente pueda contar con un servicio de salud adecuado porque no hay la manera de poderlo cubrir, y la universidad desde hace ya una cantidad de años, por lo menos 3 años, no está haciendo los aportes que debe hacer para cubrir la parte que corresponde del seguridad social. Ahora, volviendo a la pregunta de Luis, que va por la parte de investigación. La parte de investigación, si no hay financiamiento, o sea, ¿cómo se hacía? Yo fui coordinador del CDSH y ahí llegaban unos recursos que se asignaban a cada una de las facultades, se financiaban proyectos, habían programas de diferentes tipos, se crearon agendas, se crearon programas especiales, porque había cómo de alguna manera financiarlo. Si no existen esos recursos, ¿cómo los financia? Bueno, una manera pudiera ser logrando que esos recursos, en vez de llegar del Ejecutivo Nacional, llegasen por otra vía. Pero está el país en este momento con un sector empresarial prácticamente acabado o disminuido al máximo en capacidad de hacer esos aportes para contribuir a la investigación. No, la realidad es que no. Entonces, ¿cómo ha afectado? Bueno, pregunten en cualquiera de las facultades, no solamente en la parte científica, sino en la parte humanística. ¿Cómo están las investigaciones? Y verán, o sea, a veces se manejan unos números de que si estamos en el puesto 2, en el puesto 1, en el puesto 3, pero eso no es producto de una política ni del Estado ni de la propia universidad, sino la iniciativa y el esfuerzo del grupo y la persona que se sacrifica haciendo eso. Porque el deber ser de un profesor investigador es ese, ser profesor y ser investigador. Y si no lo puede hacer, se está engañando él mismo. Y poner números para decir que estamos de primero o de segundo o de tercero, tampoco es real. O sea, la realidad es que en este momento está muy disminuido todo porque no hay una intención de que la universidad siga manteniéndose como un ente de creación del conocimiento, sino simplemente que se conviertan en centros de adoctrinamiento y centros de formación de personal para un proyecto específico. Aprovecho para saludar a la profesora Aura Yolanda Osorio, que fue decana de la Facultad de Odontología, que está conectada con nosotros. También la profesora Yudy Chaudhary, docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social. Y también aprovecho entonces para leer otra pregunta que acabo de recibir. La autonomía financiera es imposible con un gobierno tan controlador. El manejo de los recursos es manejo del poder. Y el poder hay que quitárselo a las universidades, claro, desde la perspectiva del gobierno, ¿no? Esto es, bueno, más un comentario que una pregunta. Y yo quería también hacer un comentario, profesor, y pedirle su opinión al respecto. Es que este tema de la investigación y de las otras necesidades que tienen las universidades y que para las cuales no recibimos ningún tipo de aporte por parte del Estado, como está establecido en la ley, ha generado que se dupliquen esfuerzos en buscar recursos, y mientras buscamos recursos, mientras hacemos cartas, mientras llamamos a personas que quizás nos puedan ayudar, perdemos un precioso y valioso tiempo que pudiéramos estarlo invirtiendo en investigar y en innovar, ¿verdad? Así es. Que eso creo que está sucediendo en la universidad desde hace mucho tiempo, y es lamentable porque desdibujamos nuestra participación dentro de la universidad con este tipo de acciones que son necesarias, pero a la vez nos quitan la posibilidad de producir conocimiento, para lo cual estamos, ¿verdad? Eso es correcto, esa observación es totalmente válida porque
porque entonces el investigador o el profesor que quiere desarrollar una actividad tiene que convertirse también en un gestor o en un buscador de los recursos. Lo que acaba de señalar es totalmente cierto. Entonces, más de la mitad del tiempo que tú deberías estar invirtiendo en desarrollar tu investigación, la tienes que estar tocando puertas para ver quién te puede dar los recursos que tú vas a necesitar para llevar adelante tu investigación. Por otra parte, los recursos no solamente que se requieran, sino las posibilidades que tú tengas de intercambiar con el extranjero, con colegas, de asistir a eventos internacionales. O sea, esa es la actividad propia que nosotros durante nuestra carrera tuvimos la oportunidad de desarrollar y gracias a lo que logramos llegar a niveles, yo diría, sin falsas modestias, a buenos niveles, pero que se ha ido perdiendo y lamentablemente es así. O sea, si uno ve lo que ha sido el éxodo de personal, a uno le queda la satisfacción, pero es una satisfacción un poco triste de que ese personal cuando va a otro sitio es recibido y se le valora realmente la formación que tiene. Pero en la medida en que la universidad no pueda seguir formando ese personal con ese nivel y con esa calidad, pues todo se irá decayendo progresivamente y eso no lo queremos ninguno de nosotros, ¿no? Exacto. Profesor, de acuerdo a mi experiencia también, pudiéramos hacer una pequeña línea del tiempo o una gran línea del tiempo donde vemos que hubo un periodo inicial donde el Ejecutivo Nacional recondujo o se daba un presupuesto reconducido, ¿no? Que era Sí, igual al del año anterior. sí. Luego fue manteniendo eso hasta aproximadamente el 2018, donde la reconversión hizo que el supuesto aumento que dieron del presupuesto quedara totalmente diluido, hasta que pasamos a una etapa donde eliminaron el presupuesto universitario, ¿cierto? Sí, le eliminaron el presupuesto, pero fíjate lo que señala. Fue como una anestesia progresiva, porque en la medida en que, por ejemplo, el presupuesto que se asignaba no alcanzaba, empiezas a eliminar ítems o líneas o cosas. Pero ¿qué cosas elimina? La que para el Ejecutivo Nacional no son prioritarias, pero para las universidades sí. O sea, todo lo que es el financiamiento de la investigación, la biblioteca, la revista científica, los viajes para asistencia a congresos, todo eso se elimina, todo eso lo vas eliminando progresivamente. Llega un punto donde tú, por ejemplo, no podías poner proyectos nuevos dentro del presupuesto. Ujú. Entonces, ¿qué ibas a hacer? Repetir lo que hiciste del año anterior. No había líneas de investigación nuevo. No había presupuesto para planta física. O sea, todo lo que era planta física entonces pasaba a otra categoría, donde era manejado directamente a través de otro departamento dentro del ministerio para planta física. O sea, increíble. Y así progresivamente, así sucesivamente. La parte de salud que yo mencioné hace unos minutos, entonces lo pasaron a un departamento del ministerio encargado de todo lo que tenía con cartas avales, etcétera, toda la salud. O sea, increíble. O sea, el ministerio, así como hicieron con PDVSA, hicieron con todo, lo desdibujaron completo y lo pusieron a hacer funciones que no les son inherentes, que no son las funciones que debería desarrollar el ministerio. Y pretenden que la universidad en este momento simplemente lo que haga es pagar sueldos, pero que ya no los paga, sino que los paga el ministerio y que mantenga las puertas abiertas. Y entonces además, entonces ahora presenciales, bueno, todos queremos que sea presenciales, pero siempre y cuando existan las condiciones. Entonces, estamos, está la figura de, si tienes que hacer en este momento una radiografía de la universidad, ¿con qué te encuentras? Te encuentras con una situación donde está totalmente, le han ido quitando pedazos, cosas, atribuciones, y la están dejando con lo básico.
¿Y por qué se mantiene? Porque hay un personal y hay no solamente profesores, sino administrativos, obreros, que todavía defienden la universidad y los estudiantes que quieren regresar de alguna manera, pero cada vez se les hace mucho más difícil. Entonces, ¿qué hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que hay que sincerar la situación, hay que decir las cosas absolutamente claras y tomar acciones. De lo contrario, vamos a seguir anestesiados hasta que esa anestesia nos lleve a cerrar. Profesor, una pregunta. En cuanto a los créditos adicionales Sí, que anteriormente se escuchaba y se otorgaban a la universidad para algunos gastos puntuales que no estaban cubiertos en el presupuesto asignado, ¿qué, qué nos puede comentar? ¿Hasta qué punto esos créditos adicionales permitían subsanar las necesidades y hasta qué punto es correcto, administrativamente hablando, que eso se haga? Y por otro lado, también quería preguntarle qué acciones considera usted, ya que la mencionó la necesidad de acciones, y qué acciones considera usted que nosotros deberíamos emprender, ya que nos hemos visto totalmente sobrepasados ante toda esta situación de violación de autonomía universitaria y muchas veces sentimos que no podemos hacer nada, aunque no creo que sea así. Sin embargo, me gustaría que nos orientara en ese particular, a pesar de lo difícil que por supuesto es para todos. sí. Bueno, vamos a tomarla porque tocaste varios puntos ahí. Lo que eran créditos adicionales históricamente eran figuras que están contempladas en la ley de presupuesto. O sea, se hace una solicitud a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional los aprobaba o rechazaba o ajustaba. Y eso iba por un canal democrático, o sea, es decir, cada universidad estimaba cuáles eran los recursos adicionales que requería, se presentaban a la Asamblea y la Asamblea Nacional los aprobaba y eso llegaba a las arcas de la universidad nuevamente. Eso se fue perdiendo, con el uso de la maqueta se eliminó todo eso y entonces se pretendía, nosotros de alguna manera en el núcleo de vicerrectores administrativos planteamos la posibilidad en un momento determinado de que así como ya estaba la figura de la maqueta para pago de sueldo, existiese un instrumento que permitiese que llegasen recursos para las actividades de funcionamiento. Y eso nunca fue tomado en cuenta, porque eso no es el objetivo, no es el objetivo del gobierno. El objetivo del gobierno es ir cada vez cerrando, limitando más la capacidad de acción de las universidades. Ya no puedes hablar de créditos adicionales porque además se convirtió casi que como en como dádivas. O sea, alguien en una facultad pedía algo para reparar un techo, entonces el ministerio le daba un recurso adicional, pasando por encima de toda la estructura universitaria y todos los entes universitarios, para un equipo, y así lo han hecho, pero como limosnas, como regalos que se le daban a alguien. Entonces, toda la estructura administrativa que debe ser, que está montada y que debe ser, está totalmente deshecha porque le pasan por encima todo eso. O sea, los recursos llegan a donde el ministerio quiere enviarlos, más nada. Ahora, la otra pregunta es mucho más difícil, porque yo no la tengo tampoco, yo no tengo la respuesta para eso. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que no podemos hacer es cerrar la puerta o cerrar los ojos y olvidarnos de que eso es así. Entonces, por eso yo reitero lo que he dicho, a lo mejor soy repetitivo, pero primero es hablar con la verdad, o sea, decir las cosas como son, o sea, no seguirnos engañando, o sea, no hay normalidad, no hay normalidad, no es verdad que la universidad esté funcionando normalmente. Está funcionando, reitero, gracias a los esfuerzos individuales de las personas que hacen cosas. ¿Qué debemos hacer? Bueno, fíjense, hoy hubo un acto, hace un par de días, a comienzo de la semana, hubo otro acto, un movimiento que es producto de una respuesta a una violación de la autonomía, pero la respuesta, las condiciones actuales están de tal forma
de que no hay realmente una efectiva unión de todos los sectores universitarios en defensa de la universidad, lamentablemente. Y por otra parte, tampoco hay un liderazgo como tal que permita unificar, llevar, conducir, dar luces, sino pareciera como que estamos adormecidos, que hay un letargo. Y eso es muy grave, o sea, tiene que haber de alguna manera un movimiento que uno ve unos indicios por ahí de cosas, de gente que quiere hacer cosas, pero que no termina de cuajar o de fermentar, porque las condiciones nacionales son muy graves. O sea, los problemas de salud, problemas de alimentación, los problemas son de tal índole que las personas ven muy limitada su capacidad de acción. Lo que no podemos hacer es rendirnos, ¿no? Así es, profe. Preguntan por acá, ¿por qué el rectorado desde hace tiempo no entrega los recursos al IPP? Y otra pregunta que quería hacerle en cuanto a la nómina, algunas personas que comentan, sobre todo en las redes sociales, que desde un punto de vista, si se quiere, pragmático, que no importa que la nómina esté en manos del Ejecutivo o que la paguen por un sitio o por otro, sino con tal y paguen, ¿no? Entonces, quería preguntarle qué implicaciones tiene desde el punto de vista de la autonomía y desde el punto de vista administrativo que la nómina de la universidad no la maneje la universidad, sino que se maneje desde fuera. Aparte de la pregunta que le acaba de hacer el profesor Janeto sobre la entrega de recursos al IPP, que es el Bueno, Instituto de Previsión y Profesorado Universitario, para quienes no lo saben. bueno, lo que pasa es que entramos en un tema que no maneja mucha gente, pero yo puedo hacer un ligero resumen. O sea, el Consejo Universitario en un momento determinado aprobó que el financiamiento de una parte de lo que era la seguridad social se hiciese entre el IPP y la universidad, y la universidad utilizando los recursos que provinieron del fondo de jubilaciones, que estaban generando por las colocaciones que habían o algo, generaban unos recursos que permitían hacer esos aportes mensuales. Y eso funcionó así por aproximadamente 2 años y funcionó bien. Pero llegó un momento donde directamente desde el rectorado decidieron que ya no se aportaban más esos recursos, y toda la carga está ahora solamente sobre el IPP. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, ahora que se pueden cubrir hasta $2.000, pues los está cubriendo exclusivamente el IPP, pero si el aporte de la universidad fuera de la misma magnitud, se pudiera cubrir hasta $4.000, por poner una cifra, estoy poniendo simplemente una cifra. O sea que eso no tiene razón de ser, no debería ser así, porque además los recursos que llegaron del Fondo de Jubilación a la universidad, aunque están ahora en el patrimonio de la universidad, llegaron y el Consejo Universitario aprobó que sean para uso exclusivo de la seguridad social del profesorado. Y creo que con eso contesto. Lo que tiene que ver con la otra parte, se me fue la pregunta. Quería que nos explicara qué implicaciones tiene que el Ejecutivo Nacional maneje la Ah, el nómina y pago, el no las pago de los universidades. sueldos, el pago de los sueldos. O sea, Sí, eso es una manera muy fácil de ver las cosas, porque es verdad que a cada uno de nosotros necesitamos que nos lleguen los recursos del sueldo. Ahora, decir que no importa que los pague el ministerio o que los pague la universidad, no es verdad, porque nosotros tenemos, realmente quién es el patrón, la universidad o el Estado. Porque hagámosle esa pregunta a cada uno de los trabajadores. Y nosotros somos empleados de la universidad, no del Estado. O sea, el patrón mío es la universidad, entonces el que me debe pagar a mí es la universidad. Ahora, si el ministerio se toma esa atribución, también pudiera en un momento determinado, como está sucediendo, determinar cuándo va a pagar o cuándo no va a pagar, qué cosas son las que va a pagar o qué cosas son las que no va a pagar. Ahora se están discutiendo, por ejemplo, modificaciones de la contratación colectiva y cómo está participando la comunidad en esa discusión de la contratación colectiva, con unos representantes que no son los representantes,
O sea, entrevisten a quiénes son los delegados sindicales o los representantes sindicales de cada uno de los del sindicato que citen en la universidad y pregúntenle si están participando en esas discusiones. No, están participando agentes del gobierno que facilitan la discusión. Ahora, ¿qué cosas aprueban o no? Va a depender de lo que quiera el ministerio y lo que ellos decidan, no lo que necesitemos los trabajadores de la universidad, los profesores de la universidad, los personal administrativo. Entonces, no es tan fácil, no, o yo no estoy en total desacuerdo con el hecho de que se diga que no importa quién pague, no, sí importa quién pague, porque la universidad es la que debería manejar los recursos que de acuerdo a la ley de presupuesto le deben corresponder. Ahora, tiene que haber claridad en el manejo de esos recursos y eso lo intentamos siempre hacer y lo voy a defender. O sea, si no hay claridad, entonces pasan las cosas que suceden. O sea, cuando ya no se cree en nadie, entonces yo tomo las atribuciones que a mí me corresponden, porque si yo creo que se están manejando mal los recursos y ese es el argumento que yo estoy utilizando, yo digo, bueno, entonces yo no te doy los recursos porque tú lo vas a manejar mal y los manejo yo. Ahora, y tú sí lo estás manejando bien, porque qué claridad ha tenido el gobierno en asignar. O sea, ahorita mismo, por ejemplo, se están haciendo obras en la universidad, y cuántos recursos se están utilizando ahí. Esos recursos empleados por la universidad y con personal de la universidad rendirían lo mismo o rendirían menos. Ahora, también hay que ser claro que cuando los recursos lleguen a la universidad tiene que ser muy clara en cómo está utilizando esos recursos para que no existan dudas al respecto. Así es, profe. Tengo más preguntas. ¿Por qué los recursos del Fondo de Jubilaciones deben destinarse a la seguridad social de profesores y su núcleo familiar? También pregunta por acá la profesora Yusnelli, en consideración a que debe trabajarse en función a la verdad y no una falsa normalidad, ¿cómo cree que debe involucrarse a los estudiantes? Y si se puede seguir bajo la idea o concepto de una UCB, donde los estudios de pregrado y de posgrado en algunos casos son gratuitos, y cómo se mantiene esa gratuidad. Sí, son muchas, son como muchas a la vez. Vamos a ir una por una. La primera que me hiciste, ¿cuál es? Ajá, ya, ok, la primera. ¿Por qué los recursos del Fondo de Jubilaciones deben destinarse a la seguridad social de los profesores y su núcleo familiar? ¿Por qué? Fíjate, porque el fondo de jubilaciones, los recursos que llegaban al fondo de jubilaciones, provienen de aportes del Ejecutivo, por una parte, pero por contribuciones de los que estaban, de los profesores de la universidad, que una parte de su sueldo va ahí. Los aportes del Ejecutivo desde hace por lo menos 6 años, que yo recuerde, no están llegando. Entonces, los únicos recursos que llegaban al fondo de jubilaciones son de los aportes que hacen cada uno de los profesores que pertenecen a ese fondo de jubilaciones. Este, Esos recursos se formaron a lo largo de los años de esa forma. ¿Y para qué son? Para garantizar, la palabra lo dice, para las jubilaciones, etcétera, etcétera. Como las jubilaciones quedan dentro, el personal jubilado queda dentro de la nómina de la universidad, esos recursos tampoco alcanzarían para pagar las jubilaciones. Entonces, cuando el Ejecutivo Nacional trató de ponerle la mano a los fondos de jubilaciones a través del Fondo Nacional de Jubilaciones, los entes fundadores del Fondo de Jubilaciones decidieron que esos recursos pasaban a la universidad. Ahora, pasar a la universidad tiene que ser bajo ciertas condiciones y en ese traspaso de esos recursos se dijo que como provenían del fondo de jubilaciones y tenían un objetivo específico, pues deberían utilizarse solamente para la seguridad social. O sea, no es que van a utilizar eso como una caja chica para gastos de la universidad. Y eso debería haber sido así, salvo que últimamente se hicieron algunas compras relacionadas con seguridad social, sí, pero ese es otro tema de discusión.
y por eso se dice, y el Consejo Unitario lo aprobó en el traslado, que para utilizar en seguridad social del profesorado. Dentro de esa seguridad social se contempló la parte de lo que es el seguro el del IPP, el seguro SAMOI, o sea, maternidad, hospitalización, cirugía, maternidad, hospitalización del profesorado. ¿Por qué no en los otros sectores universitarios? Porque no tenían institutos de previsión. Pero si le preguntas a cualquiera de ese personal, dice, bueno, debimos haberlo tenido para tener también la posibilidad de tener otros recursos. Vamos a la segunda pregunta. Ajá. La siguiente pregunta tiene que ver con cómo cree que deben involucrarse los estudiantes en cuanto a como beneficiarios directos de todo, digamos, el proceso de enseñanza, ¿no? Claro, En consideración a que debe trabajarse en función de la verdad y no de una falsa normalidad. de Y la acuerdo. otra pregunta está asociada a esta y es cómo se mantiene esa gratuidad y en los estudios de posgrado y de pregrado. Sí, fíjate, los estudiantes son el ente motriz de la universidad y el deber ser, o sea, por la que uno trabaja en la universidad, para formar personal, etcétera, etcétera. ¿Ha habido un éxodo importante? Sí, sí lo ha habido, pero se mantiene ese espíritu combativo. El estudiante tiene que mantener ese espíritu combativo. Ahora, pensar que el estudiante simplemente lo que quiere es graduarse. Bueno, habrá un grupo importante que lo que quiere es ver cómo tiene el título para buscar alternativas, pero no es el 100% del estudiantado. O sea, hay estudiantes comprometidos que quieren tener una formación adecuada. No importa el graduarse como sea, no. Graduarse bien. Y hay muchos estudiantes, la gran mayoría, que piensa que es así. Entonces toca tomar carta cabal en eso y asegurar que efectivamente lo que está recibiendo como enseñanza y las posibilidades son las que deberían ser para él salir bien formado. De lo contrario, él mismo se está engañando. Yo no creo que el estudiante esté dispuesto a que simplemente me den el título y yo me voy, porque ese no es el deber ser de la universidad, ni creo que sea el pensamiento de la gran mayoría de los estudiantes universitarios. El estudiante de nuestra universidad es un estudiante combativo, responsable y que quiere salir bien formado y desarrollar una carrera y tener las oportunidades de formar una familia, de ser profesionalmente desarrollado, etc. Ahora, gratuidad de la enseñanza. Bueno, la enseñanza es gratuita, pero realmente, por ejemplo, el posgrado no es gratuito. El posgrado este, hay que pagarlo y muchos de los ingresos que están entrando en muchas de las facultades son a través de ese mecanismo es el que ha permitido medio cubrir algunas de las cosas que les permiten seguir teniendo las puertas abiertas. Yo aprovecho la oportunidad para decir que el posgrado, y fue una de mis luchas mientras estuve ahí, no tiene una estructura administrativa como tal, el posgrado, estipulada, y eso no es bueno. La figura del profesor de posgrado o profesor de pregrado en muchas facultades no está muy clara. En la facultad de la cual yo me formé y soy profesor, los profesores son de pregrado y de posgrado, o sea, no hay diferenciación. Y yo creo que eso debe ser así. Sin embargo, en otras facultades no es así. Reitero que no hay una estructura administrativa, o sea, no hay un personal administrativo para el posgrado, no hay unos ingresos estipulados para el posgrado y cómo se distribuyen. Y eso es una falla que tiene la universidad y que debe buscar la manera de subsanarla. El estar cobrando en la universidad, bueno, hay posiciones encontradas y uno escucha de todo y habla con amigos y entonces dice, bueno, si los hijos míos en bachillerato yo tenía que pagar tanto en un colegio privado, yo no tendría ningún problema en pagar en la universidad, pero ese no es el 100% de la gente. O sea, muchos de nosotros
proviene de familias humildes que tuvimos la posibilidad de estudiar en la universidad gracias a que efectivamente no teníamos que tener una matrícula ni un pago mensual que no hubiésemos tenido la oportunidad de hacer. Las matrículas y los pagos en universidades privadas en este momento, que también cumplen una función importante, es una carga fuerte para muchísimas familias a un punto tal que han tenido que optar por otras posibilidades. Entonces, la situación económica no está en este momento como para estar pensando en cargar más a la familia en cosas que debería ser una obligación del Estado. O sea, el Estado como tal tiene la obligación de garantizar la educación de los ciudadanos. Es así, profe. Me pregunta la profesora Maribel Osorio si podría la universidad abrirse a proyectos de formación de extranjeros para paliar un poco más la situación, un poco siguiendo con el mismo tema que ya venía desarrollando. Y también nos pregunta por qué los recursos del fondo no son entregados al IPP. Creo que en otro momento le mencioné la pregunta y de todos modos, si pudiéramos dar respuesta por si eh, nuestro seguidor no escuchó la respuesta. Sí, bueno, en relación a la pregunta que hace Maribel, saludos a Maribel, de hecho, en un momento determinado, en algunas de las discusiones que yo he visto, que se han dado en el consejo y también en el núcleo de decano, se habló de matrícula diferenciada para los posgrados de personal de nacional y personal de afuera. Ahora, al no haber una estructura administrativa como tal que marque las pautas claramente, eso no está totalmente definido, pero eso es una manera de poder obtener recursos. Lo que no se debe perder de vista es que el deber de la universidad, de nuestra universidad, no es para generar ingresos. O sea, no quiere decir que no lo genere, pero ese no es el objetivo de la universidad. El objetivo de la universidad es formar personal y generación de conocimiento. A través de investigación, a través de... Ahora, buscar mecanismos que permitan obtener ingresos, sean bienvenidos, siempre y cuando esos mecanismos estén claros, respondan a proyectos específicos y esté todo claramente establecido. Eh, Creo que con eso respondo las dos preguntas, ¿no? Exacto. Bueno, profe, ya nos estamos acercando a la hora de la transmisión, Increíble. porque bueno, sí, sí, ya nos estamos acercando a la hora, sabemos que este tema es muy denso y de todos modos, bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo para seguir conversando al respecto. Y quería preguntarle qué perspectiva ve usted en la Universidad Venezolana, o en particular en la UCB, de mantenerse esta situación que desde mi punto de vista se ha recrudecido en el 2021 en cuanto a la autonomía administrativa. Y también si pudiera explicar un poco de qué se trata eso de las maquetas que usted nos mencionó hace un rato. Bueno, vamos a empezar por la última. La maqueta es un instrumento que crearon en el ministerio para que cada universidad pidiera mes a mes los recursos necesarios, pero para pago de personal nada más. O sea, es como si se enviasen las nóminas de todo el personal y decir, yo para pagar el mes de noviembre necesito tantos recursos. El ministerio analiza esa maqueta y en base a ese análisis enviaba los recursos que consideraba que debía enviar. La universidad pagaba y listo. Esa es la maqueta. Eso funcionó solamente para personal, para pago de personal, todo lo que tenía que ver con pago de personal. Ahora, ¿qué se debe hacer? O sea, yo creo que la universidad en este momento tiene que estar planteada una renovación de autoridades completa. O sea, elección de autoridades, airear y renovar, o sea, hay cansancio, tiene que haberlo, independientemente de que muchos digan que no, es así, son más de 13 años, se requieren nuevos cuadros,
se requiere renovación de. Perdimos unos de segundos. liderazgo. Profe, lo Bueno, perdimos unos 5 segundos. Usted decía pero que hay me oye, cansancio, que son 13 hay años. Sí, sí, cansancio ahora sí lo oímos. que hay cansancio que independientemente de que mucha gente sostenga que no, no es verdad, o sea, son 13, 14 años, y se requiere que entren cuadros nuevos, que vengan con ideas, con ganas de. Es que me está entrando una llamada, no sé cómo eliminar esto, pero ¿me oyen? No, usted no la toma y luego ahí se retoma Ok, la bueno, conexión. No se fíjense, preocupe. eh, no sé hasta dónde se oyó, que renovar los cuadros, que venga nuevo personal Sí, para tratar de llevar tomar nuevas acciones y reitero, o sea, sentar a todos los sectores estudiantiles y laborales, hablar claramente y tomar las acciones. Las acciones conducentes, ¿para qué? Para garantizar que la universidad pueda funcionar, desarrollar sus actividades, las actividades que le son inherentes, docencia, investigación, extensión, etcétera. Este, si eso no se puede hacer, pues hacer toda la lucha correspondiente para que efectivamente eso se pueda hacer. Y obviamente que realmente exista en este país una democracia, porque ya ahí entramos en un tema político, pero tengo que tomarlo, tengo que tocarlo, bueno, y esto es producto de que estamos en un sistema autocrático, donde hay un control absoluto de todo y los objetivos son muy diferentes. Lo que tenemos los universitarios que pensamos en una universidad libre y los que desde el gobierno consideran que las universidades deben ser un instrumento de adoctrinamiento de la gente. exacto. La profesora Yusneye Caraballo nos dice que comparte una reflexión que era otra realidad la que tenía la universidad en décadas anteriores y para los estudiantes que no pueden pagar un semestre o completo existen becas. Eh, También la profesora Maribel Osorio dice, si tengo un docente que renuncia y necesito contratar un nuevo docente, es un problema. Si ya Sí, la maqueta del mes fue enviada, hay que claro, esperar al otro mes. claro. Porque se envía un mes con un mes porque se envía con un mes de anticipación. Aprovecho para saludar al CSH que está conectado y le envía saludos, profesor, y también Saber UCB, que es nuestro repositorio institucional. A la profesora Maribel agrega, lejos de facilitar la maqueta completa. Claro, no, no, es que yo no defiendo la maqueta en absoluto. O sea, yo dije que la maqueta es el instrumento que permitió ir tomando progresivamente el control de la nómina, pero desdibuja lo que es el deber ser de la universidad. La universidad no es solamente el personal que está contratado, o sea, o el que está fijo, sino es el personal contratado. Hay entrada y salida de personal, no todos los meses es el mismo personal. Entonces, la maqueta cambia de un mes a otro. Entonces, a lo mejor cuando vas a pagar la maqueta del mes de noviembre, ya tienes metida la de diciembre, pero no puedes tomar en cuenta un personal que tienes contratado y que no lo tienes como fijo. Por otra parte, la maqueta es un instrumento, bueno, ya no existe porque ahora paga directamente el ministerio, pero ¿cómo paga? Con una nómina que tiene y esas modificaciones de la nómina, yo perdí un poco porque ya tengo casi 2 años fuera. No sé exactamente el detalle, pero para que el ministerio pueda pagar, tiene que saber a quién le va a pagar. Entonces tiene una nómina de este mes, pero la del mes que viene, ¿quién se la suministra? Se la suministra la propia universidad. ¿Quién quién hace las modificaciones? La propia universidad. Entonces la figura de la universidad es como un intermediario que aporta información, pero no toma acciones. No sé, ahí yo me voy a tomar la atribución de decir algo que yo dije en repetidas oportunidades mientras estuve en el cargo, que yo sentía que estábamos siendo unos tontos útiles. ¿Por qué? Porque manteníamos unas actividades
que todos queríamos mantener por la universidad abierta, pero le estábamos haciendo el juego al gobierno, en el sentido de que estábamos ahí resolviendo los problemas, pero sin tomar las acciones que efectivamente debíamos tomar como dirigentes universitarios. Exacto. Sí, es que es un dilema, Sí, ¿verdad? Es un sí. dilema que se nos ha presentado a todos, se nos presenta todos los días, de mantener la universidad abierta bajo estas circunstancias o simplemente ya entender que no podemos seguir operando así y cerrarla, pero entonces tener todas las consecuencias negativas al respecto, ¿no? Claro, por eso el sentar a todos los sectores universitarios y hablar claro, no porque yo quiero tal cosa, no, sino tratar de hablar las cosas claramente y llegar a conclusiones acertadas, donde haya unión entre todos y todos ir ese camino es lo que puede resolver. De lo contrario, seguirán habiendo los intereses personales, los intereses de poder que todavía existen en todas las partes y bueno, y no se resolverán las cosas. O sea, yo todavía sigo teniendo fe en que vamos a salir de esto. Y cuando digo esto es de este gobierno y de todo lo demás. Así es, seguimos manteniendo la esperanza. Así es. Profe, tenía una pregunta anotada que tiene que ver, de acuerdo a su experiencia o a su contacto con otras universidades públicas internacionales, y lo ha sostenido durante este tiempo, Sí. que son de carácter público, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, en fin, donde usted haya tenido algún tipo de conocimiento, ¿cómo manejan el tema de la generación de recursos propios y la generación y la recepción de los recursos del Estado? Sí. ¿Cómo es ese lineamiento y hacia qué modelo nosotros deberíamos ir una vez que se dé ese cambio tan anhelado por todos nosotros? O sea, hay diferentes modelos, porque hay universidades afuera, también hay universidades privadas que cobran una matrícula, que tienen asignación, reciben una parte del Estado y eso le permite funcionar. Hay universidades solamente públicas, pero dentro de esas universidades públicas hay facultades, grupos de investigación que tienen convenios y contratos con entes privados que financian mucho de la investigación que realizan en esos laboratorios y en esos grupos. Eso es importante. O sea, esos fondos pueden ser muy importantes si la actividad privada o de la industria es una actividad que genera recursos y que permite hacer ese tipo de financiamiento. Yo dije en alguna parte de la entrevista que la situación venezolana es totalmente diferente, pero hubo un momento donde, mira, empresas como Rexol, como hicieron contribuciones importantes con telemedicina, es un proyecto que nace de eso, para poner un ejemplo, de políticas que en un momento determinado desde desde el FONACID o el CONICIT financiaban grupos de proyectos en particular con financiamiento propio, pero que también había parte de financiamiento de empresa privada y en algún momento, en alguna de las reuniones del núcleo de vicerrectores, se tocó una idea de que parte, por ejemplo, del pago de impuestos que tenía que hacer cada persona, o cada uno de los ciudadanos, en vez de ir directamente al Tesoro Nacional, fuera a la institución donde él se graduó, por poner un ejemplo. Entonces, si me toca pagar tanto de impuestos, ese impuesto puede ir a la universidad donde yo me gradué. O sea, hay maneras, hay que inventarlo, hay que reinventar para tratar de mantener las actividades universitarias porque no pueden cerrar. Pero sí es importante que se restablezca la industria privada, el desarrollo, la generación de ingresos y que todo eso pueda contribuir de alguna manera a cofinanciar la actividad universitaria. Bueno, profe, ahora sí nos pasamos un poquito de la hora. Bueno, Realmente estamos muy contentos de esta conversación, con esta conversación.
Y ya para finalizar y no cansarlo mucho ni tampoco abusar de su tiempo, quisiera que nos diera una reflexión, un mensaje de cierre vinculado con todos estos temas que hemos trabajado y que, bueno, queda abierta la posibilidad de seguirlo conversando con usted. ¿Cómo no? Bueno, fíjate, yo creo que lo he dicho, pero lo voy a repetir. O sea, creo que hay que hablar con la verdad, hay que decir las cosas, hay que reconocer cuáles han sido las fallas de cada uno, no perder la esperanza, porque no podemos perderla, y tratar de formar un ente unificado en defensa de la universidad, un ente unificado donde no haya apetencias personales, donde no haya ningún tipo de... van a decir que químicamente puro no existe nada, pero deberíamos buscar realmente ideas que sean manejadas por todos o como una meta para que podamos ir en una sola dirección y hacia enfocados en los resultados que nosotros queremos obtener. Debemos hacer todos los esfuerzos para mantener la universidad abierta, pero sin agachar la cabeza, sin ponernos de rodillas, sin aceptar todo lo que venga, porque no, porque eso no resuelve las cosas. Entonces, la universidad se mantiene abierta siempre que existan las condiciones, y si no, entonces hay que denunciarlo, decirlo, y tratar de siempre mantener una voz viva en defensa de la universidad por parte de los estudiantes, por parte del personal, por parte de todos. Hacerle también participar a la sociedad civil, porque es así. El profesor tiene un problemita de conexión ahorita, vamos a esperar un segundo. Profe, lo perdimos por 5 segundos Aló, ya cuando Jennifer, ¿me estaba, oyes? estaba, sí, sí, a ver si lo oigo. Bueno, yo creo que ya era la conclusión que estaba haciendo. No cerremos, no bajemos la cabeza, no nos arrodillemos, sigamos defendiendo la universidad, y una universidad no entregada, sino una universidad combativa, defendiendo sus ideas y en busca siempre la verdad. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por todo, por este espacio que nos ha permitido reflexionar, informarnos sobre un componente muy importante y a veces poco valorado de lo académico y de la autonomía, que es la parte administrativa. Entonces, bueno, despedimos nuestro espacio de hoy. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todas las personas que se conectaron de diferentes facultades y escuelas. Los saludan María Rodríguez, también le dan las gracias por todas sus respuestas y por el espacio. Que tengan No, buenas tardes. gracias a ti, Jennifer, y a todos los que nos han seguido, y muy agradecido por dar la oportunidad, y estoy completamente a la orden para una próxima posibilidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hasta el próximo jueves. Buenas tardes.